Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares hoy con una noticia feliz, que es la mejoría de nuestro querido doctor Cruz Jiminián. Diana, estamos felices porque la verdad es que él parte de esta mañana diciendo que le quitaron la ventilación mecánica, que de acuerdo a este parte también dice que persisten con niveles de presión arterial adecuados y sin vasopresores, y que su pronóstico de salud cambia a mejor. Para mí, que soy una persona creyente, es una respuesta de las oraciones de todo un pueblo por la salud de nuestro ángel del pueblo, del médico de los pobres, de un hombre que necesita, que es necesario, que necesitamos todos, que es un imprescindible. Y Dios le dijo, bueno, Antoñito, no te toca. Tu pueblo te quiere contigo. Gracias, Señor, por devolvernos a Cruz Jiminián. Y esperamos que siga en franca mejoría. Diana, esta es una buena noticia para empezar, ¿no? Claro, claro. Buenas noches a todos, buenas noches, María Cela. Pero hay otras informaciones que no son tan agradables en el día de hoy, y aunque el doctor Cruz Jiminián se merece toda la asistencia sanitaria que se pueda dar en la República Dominicana, así también la merecen una cantidad de personas que han buscado asistencia y no la han encontrado. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de esta madre que durante semanas estuvo solicitando ayuda para realizarse la prueba, donde se veía notablemente afectada con síntomas del coronavirus, y cuando finalmente se la realizaron y la ingresaron ya era demasiado tarde y falleció. Todos pudimos ver a esta señora a través de las redes pidiendo ayuda en esos videos que tienen ustedes en pantalla. Hoy Conani informó que habían intervenido para trabajar con los hijos de esta mujer que quedan huérfanos, y que vecinos habían denunciado que estaban solos a la merced de que ellos le pasaran un plato de comida. Sí. Esa fue una víctima de la primera etapa de la crisis para la que definitivamente no estábamos preparados. No nos preparamos adecuadamente, lo dijo la jefa de enfermeras en el día de ayer, lo hemos dicho nosotros, llevábamos meses, yo creo que los primeros temas desde febrero empezamos a hablar de esto, la mesa que hicimos con las autoridades de salud, con la directora de la OPS, luego la invitamos nuevamente en marzo y notábamos que sentían tranquilidad, que sentían que todo lo tenían en control, pero no sé si es la experiencia, los años que uno tiene, la forma. Mis hijos siempre han dicho, mami, tú tienes una capacidad de ver más allá. Yo siempre tuve una gran preocupación de que no estábamos actuando rápidamente, proactivamente, para evitar que este país sufriera más bajas de las necesarias. Y ella denota precisamente esa falta de preparación que tuvimos nosotros en los primeros tiempos. Una mujer que utilizó las redes para hacer un llamado. Imagínense ustedes la cantidad de personas que no han podido utilizar las redes, cuyos videos o cuyo estado no se ha hecho viral como el caso de ella, y a pesar de todo lo que hizo, no logró que la ayuda llegara a tiempo. Deja a dos niños huérfanos, una de 15 y otro de 17 años, que estaban totalmente solos y sin asistencia en su hogar, y que gracias a Dios ahora Conani ha dicho que se va a encargar, pero es muy duro. Y como ella, muchos otros también. El fallecimiento de una bebé, que creo que es uno de los pocos fallecimientos en el mundo por COVID-19. Y en el caso de esta bebé nos llama mucho la atención, Diana, que se le dijo varias veces al ministro, tú que has estado con los periodistas durante los últimos días, que esa bebé había fallecido, y él decía que no, que él no tenía. Desde el pasado sábado se le está preguntando, porque los periodistas teníamos la información de que un bebé había fallecido en el hospital Robert Rick Cabral, proveniente de San Pedro de Macorís, y el ministro había dicho que no lo tenía en su reporte, que iba a investigar, o que no había sido reportado por el hospital. Y hoy se le volvió a preguntar, la periodista Edith Feble se lo volvió a preguntar, y él confirmó el fallecimiento de esta bebé, que sería una de las
pocas bebés del mundo que ha fallecido, de los pocos niños del mundo que ha fallecido por COVID. En total, 51 personas fallecidas, 9 nuevos fallecimientos en República Dominicana, 1.109 confirmados para un aumento de 208 nuevos diagnosticados, 127 en aislamiento hospitalario, 926 en aislamiento domiciliario, y sigue siendo la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, el lugar donde han ocurrido más fallecimientos, con 22 personas fallecidas, a pesar de que tiene el 8% de los casos de contagios, que el lugar donde más contagios hay es el Distrito Nacional, donde se ha producido el 42% de los casos diagnosticados. Pero mejores condiciones sanitarias para el tratamiento de los pacientes, por supuesto los laboratorios también privados aquí en el país están más concentrados en el distrito, estuvieron más en el Gran Santo Domingo en los primeros días. Nos preocupa saber, por ejemplo, que yo no escuché que le hicieron esa pregunta, si se ha abierto a otros laboratorios en otras partes del país, porque es necesario que se hagan diagnósticos. Vemos provincias, por ejemplo, de 3, 4 casos donde hay un fallecido, y si tú te pones a ver, bueno, ¿qué índice de letalidad tan alto? No, es que tienen que haber mucha más gente contagiada y no se sabe. La gente necesita hacerse la prueba. Ahora bien, la prueba... Hoy se restringió todavía más la cantidad de preguntas que se le iban a hacer al ministro. Eso provocó la queja de los periodistas, porque entendemos que en este momento lo que se necesita es toda la información que se pueda dar, y en ese sentido los periodistas servimos de canal para las inquietudes que tiene la población, y poder hacer esas preguntas de manera directa al ministro de Salud es importantísimo en este momento. Entonces, no es momento para restringir la información y la cantidad de preguntas que se pueden hacer. Una buena noticia también es que la CISALRIL ayer aprobó finalmente, mediante resolución, el mecanismo o protocolo para administrar la cobertura de las pruebas para detectar el COVID-19. Ahora bien, hay unas especificaciones. Las pruebas serán administradas conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, que establecen que las mismas deberán ser prescritas a personas que presenten 2 o más síntomas asociados al COVID-19, que han tenido contactos con pacientes confirmados de esta enfermedad, que hayan estado expuestos a lugares de transmisión en el exterior del país, y otra que se considera necesario por razones epidemiológicas. O sea, no porque yo tenga uno de los síntomas. Fíjate, hay una cosa, Diana, he conocido de casos de personas que empezando apenas, llaman a su neumólogo, se les hace la tomografía de pulmón y se empiezan a ver los puntos en el pulmón y se ataca inmediatamente, y en poco tiempo esa persona suele sanarse. Pero hemos visto también mucha gente que llega con neumonía o con pulmonía y solamente en 24 horas se va. El otro día, una chica de 19 años, creo que fue en el día de ayer. Estamos hablando de que si esta enfermedad no se coge a tiempo, puede ser fatal. Yo entiendo que se está reaccionando de manera muy lenta, y esto no es momento para que prime la parte mercurial en el tema de la salud y en el tema del coronavirus. Hace 2 semanas que el presidente había dicho que las ARS se comprometían a cubrir el tema de las pruebas, y tuvieron que pasar 2 semanas para que eso se hiciera efectivo, para que eso se empezara a aplicar de manera efectiva. Y mientras tanto, durante esas 2 semanas, ¿cuántas personas con imposibilidad para pagar la prueba se quedaron sin tener un diagnóstico y tienen su salud deteriorada? Entonces, vamos a tener más problemas con esto, vamos a tener más problemas con la cobertura de los seguros. Necesitamos el rol regulador del Estado en este momento para el sector privado, para la cobertura de salud de todos los dominicanos en esta emergencia. Y ahí va a venir el tema de las clínicas privadas. Va a venir ese tema, y el Estado tiene que jugar su rol regulador y especificar el porcentaje de camas que tienen que dedicar las clínicas a la atención
de COVID-19. Que no pase ahora como ha pasado con la cobertura de la prueba, que hubo que esperar 2 semanas para que la CISALRIL entonces dictaminara. Esto es para allá, esto es para ahora. No podemos seguir esperando. Las reglas del juego tienen que estar claras y lo que tiene que primar es la salud de todos los dominicanos sobre el negocio, sobre el mercado y sobre todo lo demás. Es lo que dices, estamos siendo reactivos todavía en lugar de ser proactivos. Tienen las enfermeras que decir, se nos están contagiando nuestro cuerpo sanitario porque no tienen los insumos necesarios para entonces ahora, viste, UNICEF, vamos a hacer una entrevista dentro de un instante a la gente de UNICEF que están haciendo una campaña para traernos insumos y material de bioseguridad para nuestro personal sanitario, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, todo eso tenía que haber estado, como hizo, por ejemplo, la clínica, el Centro Siglo XXI, que tuvimos la entrevista en el día de ayer, que estaban preparados para cuando llegara la emergencia. En eso hemos fallado y tenemos que ser honestos. Y el ministro no se puede molestar, no se puede alterar con los periodistas cuando le exijan o le hagan preguntas, porque no podemos dar la impresión de que hemos hecho todo perfectamente cuando no es así. Hay otra cosa que quiero decir, es una buena noticia. Él dijo hoy que no es que él tiene nada en contra de los periodistas, que es que él habla así de manera vehemente. Hay una buena noticia, el HOMS aumenta su capacidad de 40, creo, camas disponibles, de 40 unidades a 75. Eso es algo que tienen que estar haciendo ahora las clínicas privadas, todas. Otra cosa, hay que denunciar lo que pasó en el día de ayer con el asilo de ancianos. En España, muchos asilos de ancianos perdieron a sus viejitos. Nosotros ayer habíamos visto un video, creo que fue el domingo, que puso Alicia Ortega, de una denuncia hecha desde este asilo, el hogar de ancianos del Club de Leones de Cotuí e Inmaculada Concepción, donde esta persona decía que nadie había ido de salud pública, como se había dicho, para las medidas de seguridad, que ellas mismas estaban adoptando las medidas con sus viejitos y que 4 de ellos habían fallecido, 2 habían fallecido la noche anterior, 2 fallecieron ese día y ya hay 12 enfermos que posiblemente van a fallecer porque son personas muy mayores y también de las cuidadoras. En el día de ayer, nuestro ministro de Salud le dio un boche a la directora, que es una hermana, es una monja, la señora Sordomicia Antigua Rodríguez. Ella es la directora del hogar. Él dijo que ella se había ido de viaje, que iban a tomar medidas porque ella había abandonado su plaza de trabajo. Y no es así. En el día de hoy se hizo una carta por parte del Patronato Pro Ayuda al Hogar de Ancianos defendiendo el honor de Sor Dionisia Antigua, diciendo que ha estado desmintiendo esta vía que Sor Dionisia descuidara el hogar y se ausentara al exterior. Ella realizó un viaje en octubre del año pasado a Tierra Santa, dejando en el hogar a Sor Betania, cuidando a los ancianos sin ningún incidente o queja alguna. Y en el día de hoy dice que le han militarizado el hogar y que están incautando los vehículos del mismo. No puede ser que ante una denuncia hecha con impotencia y con todo el derecho, porque tenemos que exigir, sabemos que están desbordados, que nuestras autoridades están absoluta y totalmente desbordadas, como el mundo entero lo está, pero como dijo ayer la licenciada Altagracia Rodríguez, pudimos ver muchas cosas antes de tiempo. Entonces, tenemos derecho a exigir, tenemos derecho, como hizo esa persona en ese video, y no por eso tomar represalias o dañar la reputación de una hermana que no cobra un centavo, como son las monjas trabajando en este país, en los orfanatos, en los hospitales, en los ancianatos, y dañar la reputación y echarle la culpa a esta monja, la responsabilidad de lo que ha pasado en ese hogar de ancianos. Tenemos que asumir nosotros nuestra responsabilidad, en este caso el Ministerio de Salud, que tenía que haber intervenido en ese hogar. Por favor, que esto se corrija porque no es justo. Y otro tema al que se refirió el ministro a requerimiento de una pregunta fue a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Y ese hospital, recuerden ustedes, es un complejo de hospitales.
exactamente enorme que el presidente había anunciado que sería inaugurado el 10 de marzo en su discurso de rendición de cuentas, está prácticamente terminado y tiene más de 600 camas. La unidad de cuidados intensivos más moderna, así nos lo han vendido, del país y del Caribe completo. Entonces, ¿por qué no empezamos a utilizar ya la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar para atender casos de COVID? Hay respiradores, hay unidades de cuidados intensivos de la última generación, lo último de la bolita, habitaciones suficientes. ¿Por qué no empezamos a utilizar estas instalaciones para dar respuesta y para trasladar a pacientes que están en el interior donde hay menos recursos para que se salven vidas en este momento? Señores, hacemos una pausa. Tenemos hoy a Freddy Ginebra, tenemos a Rosa Mariana Brea, que nos va a hablar también del manejo de la crisis, del trauma, del duelo en medio de esta situación. Y tenemos a Cristina Alonso de UNICEF. Y por supuesto contamos con todos ustedes. Quédense en casa y si salgan, no dejen de usar la mascarilla. Es fundamental el uso de la mascarilla para protegernos y proteger a los demás. Ya volvemos.